One. Bienvenido, amados hermanos, a Escuela Dominical. Una vez más estamos aquí, otro domingo más para estudiar la palabra del Señor vía Facebook y vía YouTube. Gracias a cada uno de ustedes por siempre sintonizar lo que es esta clase de Escuela Dominical. Para mí es un gran privilegio una vez más poder estar aquí enfrente de sus pantallas una vez más para compartir lo que es esta clase de este día. Y quiero que usted se una conmigo, que mantenga su Biblia abierta. Vamos a ir leyendo algunos versículos de la palabra del Señor, entendiendo. Y antes de comenzar lo que es ya entrar a esta clase, quiero que le demos una pequeña oración pidiéndole primeramente la guianza del Espíritu Santo, que sea Él hablando a nuestra vida y que su palabra no se quede solamente por unos días en nuestra mente y recordemos, sino que diariamente esta palabra que se nos está siendo dada a nosotros, ¿verdad?, se atesore en nuestro corazón, ¿verdad?, que es lo más importante. Les agradezco a cada uno de ustedes por ya estar listos y preparados para recibir esta clase, y vamos a comenzar a orar en estos minutos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta hermosa oportunidad donde tú nos has permitido una vez más reunirnos, Señor, a través de estos medios, a través de Facebook y YouTube, para poder impartir lo que es esta clase de Escuela Dominical. Te pido, Señor, que sea de bendición, de edificación para mis hermanos, para los oyentes, que podamos aprender de tu palabra, Señor, que podamos ser edificados y que atesoremos tu palabra en nuestro corazón, que es el lugar más importante, Señor. Bendice a cada uno de nosotros y que podamos, ayúdame a mí, Señor, a poder desarrollar esta clase, a poder dar esta clase de modo que mis hermanos y los oyentes puedan entender, Señor, con claridad lo que es tu palabra en este día. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar ya lo que es esta clase. Nuestro tema de este día dice de la siguiente manera: otras cartas del Nuevo Testamento. Una vez más, repítelo ahí donde usted está conmigo. El tema de esta mañana es otras cartas del Nuevo Testamento. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera: la palabra de Dios describe la vida cristiana. La palabra de Dios describe la vida cristiana. Nuestro versículo clave en este día se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 1, su versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, su versículo 4. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, les repito que hemos estado ya hemos entrado a lo que es la unidad número 2, que es la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Dos clases pasadas, en dos clases de las que pasaron, estudiamos un poquito sobre las cartas que el apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, a ciertas iglesias, en donde él les instruía, donde él les enseñaba, ¿verdad? La semana pasada tocamos un poquito sobre algunas de las enseñanzas más predominantes que el apóstol Pablo enseñó, y de cómo él enseñaba e instruía a Timoteo y a Tito. Ahora, en esta lección vamos a estar estudiando, no nos vamos a enfocar en el apóstol Pablo, sino que nos vamos a enfocar ya en otros puntos de otras cartas también que fueron escritas por otros apóstoles, como el apóstol Juan, el apóstol Pedro, ¿verdad? Hay otros apóstoles también que escribieron cartas de modo de edificación y lo cual nosotros podemos aprender. En esta lección nosotros nos estaremos enfocando en tres verdades fundamentales de la fe cristiana. Número 1. Solo Cristo es nuestro sumo sacerdote y autor de nuestra salvación. Número 2. La fe sin obras está muerta. Y número 3. El amor de Dios debe brillar a través de nosotros hacia el mundo. Lo voy a repetir una vez más por si ustedes no lo entendieron. Hay tres verdades fundamentales de la fe cristiana del cual vamos a tocar en esta clase.
Número 1, solo Cristo es nuestro sumo sacerdote y autor de nuestra salvación. Número 2, la fe sin obras está muerta. Y número 3, el amor de Dios debe brillar a través de nosotros hacia el mundo. Ahora, vemos, ¿verdad? Creo que nosotros ya más o menos sabemos y comprendemos que son estas tres verdades fundamentales, ¿verdad? De la fe cristiana, del cual nosotros debemos de desarrollar día a día. Y algo que el primer punto toca sobre solo Cristo es nuestro sumo sacerdote y autor de nuestra salvación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa? Lo que significa es que en ningún nombre, en ninguna otra persona, ser humano, Dios creado, lo que sea, en ningún otro hay salvación para nuestras almas. La salvación solamente la encontramos por medio de Jesucristo, quien murió y resucitó al tercer día para darnos a nosotros la salvación de nuestra alma. Jesucristo es nuestro mediador entre el Padre, que es Dios, y el ser humano, que somos nosotros. Jesucristo vino a remendar esa relación, y creo que ya lo hemos tocado en varias clases. Jesucristo vino a remendar esa relación que se había roto desde el principio a causa del pecado. Entonces, en ningún otro vamos a encontrar salvación. Yo no puedo salvar a nadie más que obtener mi propia salvación por medio de Jesucristo. Entonces, por más que nosotros nos busquemos y rebusquemos y llamemos a medio mundo, digamos, ¿quién me puede dar la salvación? En absolutamente nadie. Ni el dinero, ni la fama, ni nuestra estabilidad económica, nada, ni que soy buena persona, nada de esto me puede garantizar a mí mi salvación, más que la fe en Jesucristo y viviendo cada día por Él y para Él, ¿verdad? Entonces, quiero enfatizar que el momento, nosotros podemos, ¿verdad? Podemos, usted y yo, conocer a Jesucristo, tenerlo a Él en nuestra vida, tener una relación con Él. Pero del momento que usted y yo decidimos abandonar a Jesucristo, abandonar, digamos, al autor de nuestra salvación, ahí ya hemos perdido nuestra salvación en sí. Nosotros no podemos decir, es que yo ya conozco a Jesucristo, yo ya he escuchado de Él, pero ahorita yo no quiero servirle. No, del momento que usted y yo nos apartamos de Dios, nuestra salvación está en riesgo, si no es que ya se ha perdido. Del momento que uno deja de seguir a Cristo, no hay otra esperanza para el perdón. Yo no puedo perdonar sus pecados, ni mucho menos usted puede perdonar mis pecados. No hay ningún otro ser humano en esta tierra que pueda perdonar pecados. No hay. No hay otra persona, no hay otro nombre, no hay otro Dios, no hay ninguna otra esperanza para el ser humano para recibir la salvación, sino mediante Jesucristo. Solamente mediante Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha venido a dar la reconciliación entre nosotros y el Padre, ¿verdad? Él ha sido nuestra reconciliación. Esa relación se vuelve a restablecer desde el momento que nosotros permitimos que Jesucristo entre en nuestra vida. Y creo que este es uno de los temas centrales que se encuentra en el libro de Hebreos. Habla mucho de la preeminencia y el sacerdocio de Jesucristo. Ese es uno de los temas centrales del libro de Hebreos. Habla de la preeminencia del sacerdocio de Jesucristo, del cual vino a darnos a nosotros la salvación. Y quisiera leer en Hebreos capítulo 1, su verso 1 al 4, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos versículos nos recalcan y nos hablan sobre que en ningún otro hay salvación, sino por medio de Jesucristo, quien se entregó a sí mismo para darnos a nosotros la vida eterna. Él se entregó en la cruz del Calvario
pagó el precio que nos correspondía a nosotros por nuestros pecados, por nosotros haber fallado a Dios, pero Él lo pagó. Entonces no hay ninguna otra persona que diera su vida. Tal vez un padre diera su vida por su hijo, por su hija, tal vez, ¿verdad? Porque ahora en día vemos tantas situaciones donde muchos padres dejan abandonados a sus hijos, pero tal vez se compare, digamos, al amor de un padre hacia su hijo o de una madre hacia sus hijos, ¿verdad? Pero yo no sería capaz de dar mi vida por otra persona que yo no conozco. Ni diera yo mi libertad por otra persona. No, absolutamente no. Si nos pusiéramos a pensar, ¿será que algunos de nosotros tuviéramos ese valor de decir, ¿sabes qué? A alguien que está en la cárcel, ¿sabes qué? Yo voy a tomar tu lugar. Y esa persona dice, pero es que yo maté a alguien, yo hice esto, yo robé. No importa, yo voy a pasar el resto de mi vida en la cárcel para que tú seas libre y regreses con tu familia. Absolutamente no. Ninguno de nosotros queremos dar nuestra libertad. Ninguno de nosotros queremos dar nuestra vida en lugar para que otra persona disfrute de su vida. Absolutamente no. Pero hubo alguien, Jesucristo, que dio todo y absolutamente todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Entonces, no hay absolutamente nadie. Podemos llamar a medio mundo y yo sé que nadie estaría dispuesto a morir por nosotros. Ni aún dándole todo el dinero de este mundo a esa persona, moriría por nosotros. Absolutamente nadie. Pero hubo alguien que sí, y ese alguien se llama Jesucristo. Cristo es la palabra definitiva de Dios hacia la humanidad. Cristo es la salvación. Cristo es la salvación para el mundo que se pierde día a día. Y a ese mismo Dios nosotros estamos tratando de que las personas alcancen la salvación. Esa ha sido la primera verdad fundamental, que solo Cristo es nuestro sumo sacerdote y autor de nuestra salvación. No hay otro nombre, no hay otra persona, sino solamente Jesucristo. El segundo punto es, la fe sin obras está muerta. Yo sé que en las clases pasadas yo mencioné un poquito sobre que nosotros no podemos ser salvos por medio de nuestras obras. Y no me estoy oponiendo a lo que ya he dicho, sino que nuestras obras no nos pueden salvar a nosotros. No son nuestros méritos, no depende de cuánto dinero yo tenga, no depende de lo que yo he hecho, cuán bueno yo he sido. No, nuestras obras a nosotros mismos no nos pueden salvar, solamente Jesucristo. Pero las obras todavía son importantes en la vida cristiana. Las obras son parte de nosotros y son algo que nosotros debemos de desarrollar. Repito, las obras no nos van a salvar, pero sí son algo que son parte de nosotros. Quiero leer en Santiago capítulo 2 versículo 20 de la carta de Santiago, donde dice de la siguiente manera: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Esa es una pregunta que se hace. En otras palabras, la fe sin obras es muerta. Hemos hablado que en las clases antepasadas, hemos hablado que en nosotros hay incapacidad para obtener salvación mediante nuestros méritos. En otras palabras, nosotros, por más que luchemos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Aunque yo done todo mi dinero, aunque yo haga lo mejor de este mundo, mis obras a mí no me pueden salvar. Pero esto no significa que nuestra vida no va a producir buenas obras, ¿verdad? Ni buenos frutos. Solo porque yo sé que las obras a mí no me salvan, no significa que mi vida cristiana no va a florecer y no va a producir buenas obras ni buenos frutos. Al contrario, una vida plena en Cristo Jesús produce buenas obras y buenos frutos, que no solamente son de agrado para Dios, sino que son beneficio para los que nos rodean. Debemos de demostrar primeramente frutos de arrepentimiento y obras dignas que le agraden a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos, la salvación solamente la obtenemos por medio de Jesucristo, y como la hermana Dulce dice que las obras no nos van a salvar, no vamos a hacer nada bueno. Al contrario, una vida plena en Cristo Jesús produce buenas obras en nosotros.
Las buenas obras pueden incluir amar a mi prójimo, ayudar a mi hermano, ayudar en la obra del Señor, ver qué necesita para el avance del Evangelio. Esas son buenas obras que son dignas del Señor, ¿verdad? Agradarse de lo que nosotros estamos haciendo. Esas son obras del cual nosotros podemos demostrar como fruto de estar en el Evangelio. Nuestras buenas obras se producen mediante el crecimiento en Dios, en amor, fe y conducta. Quiero repetir eso una vez más. Nuestras buenas obras se producen mediante mi crecimiento en Dios, mediante el amor, la fe y la conducta. ¿Qué quiero decir con eso? Mientras nosotros nos comenzamos a tener una relación con Dios, ¿verdad? No solamente quedamos ahí que ya aceptamos a Cristo y ahí quedó, no, sino que vivimos para Dios, demostramos su amor, demostramos el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? En Gálatas 5, no me acuerdo el resto, pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son cosas que se producen en nosotros, no de la noche a la mañana, no solamente porque hoy acepté a Cristo, mañana yo estoy llena de frutos. Eso es algo que se produce. Las buenas obras se producen, buenas obras como ayudar al que está caído, ser de apoyo para el ministerio de la palabra del Señor, predicar, evangelizar, ayudar en la obra, ayudar en la iglesia, enseñar, cantar. Todas esas son buenas obras que nosotros demostramos. Y el motivo por el cual yo les estoy diciendo esto es porque las buenas obras dan testimonio de lo que profesamos. Y quiero que esto sí lo entendamos. Las buenas obras dan testimonio de lo que profesamos. Es fácil yo pararme aquí y decir hermanos y predicarles y enseñarles y hablar palabras bonitas. Pero si no estoy demostrando con mis obras lo que yo estoy profesando, entonces todo lo que yo les estoy dando, les estoy enseñando, está muerto. Eso es lo que Santiago quiso decir. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tú puedes decir, profesar que tienes fe, pero si tus obras no apoyan lo que está saliendo de tu boca, entonces queda muerto, queda anulado, no vale, no tiene valor. Entonces yo puedo pararme aquí y enseñarles y decirles, hermanos, hay que creer en Dios, hay que seguir adelante, hay que ayudar a la obra, pero si yo no lo estoy haciendo, entonces todo lo que sale de mi boca llega vacío. ¿Por qué? Porque no hay respaldo, no solamente no hay respaldo de Dios, pero ya no hay respaldo de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque usted un día me puede ver y va a decir, pero la hermana estuvo enseñando de esto, pero yo no veo que ella lo haga. Entonces queda anulado lo que yo estoy diciendo. La fe necesaria para la salvación requiere más que una afirmación verbal. Yo puedo decir, hermanos, hay que hacer buenas obras, hay que tener el fruto del Espíritu Santo, sí, pero esto solamente es verbal, solamente está quedando aquí en el aire. Pero ¿qué tal de mis acciones? Y la fe necesaria para la salvación requiere más que una afirmación verbal de acuerdo al mensaje del Evangelio. Esto incluye la demostración de la fe, participando activamente en las obras de misericordia y gracia hacia los demás. Esto no es solamente de decir yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, no. Y aquí también vamos a entrar a lo que es ya el último punto, que es el amor de Dios debe brillar a través de nosotros hacia el mundo. Y esto va con acuerdo a lo que es las obras. Porque las obras no solamente nos las hacemos nosotros para gloriarnos, sino que las obras son para beneficio del mundo entero. ¿Verdad? Decimos, si yo profeso amar a Dios y amar a mis hermanos, pero hay un mundo allá afuera que está muriendo sin Dios y sin esperanza, y yo no estoy haciendo nada para eso, entonces el amor de Dios en mí aún no existe. ¿Por qué? Porque solamente estoy pensando en mí misma, solamente estoy pensando en mi beneficio. Pero mis buenas obras, el fruto del Espíritu, el amor hacia quién, no solamente hacia Dios, sino que también el amor hacia mis hermanos. De decir, ¿sabes qué? Hablarle a mis vecinos, a mis hermanos, ¿sabes qué? Hay un Cristo que puede salvar, que puede sanar. Trabajar para Dios.
servir en su casa, servir de modo que nosotros podamos expandir el evangelio, que no se quede estancado el evangelio. Ahí va en concuerdo lo que es las obras que dan testimonio. ¿Testimonio de qué? Si yo profeso que hay un Salvador, yo también tengo que demostrar que el Salvador vive en mí. Si yo profeso que debemos de vivir en santidad, también la santidad debe de vivir en mí. Si yo profeso que debemos de tener el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo deben de estar en mí. Si yo profeso amar a Dios y amar a mis hermanos, el amor de Dios, tengo que demostrarlo yo también. No, esto no se basa en que ya no nos debe de importar las personas, no. Nosotros debemos de demostrar el amor de Dios. Y estos versículos y estas cartas, como lo es Hebreos, Santiago, Corintios, otros apóstoles, Pedro, son cartas que describen cómo debe ser la vida cristiana. ¿Y por qué es que las obras sí cuentan? Quiero leer lo que es 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Y con esto quiero concluir lo que es esta clase, y dice: la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sí, bien, él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Estos versículos me dieron a entender que es cierto, las obras no nos salvan, pero las obras son recompensas para nosotros. Como les repito, nosotros producimos las buenas obras mediante nuestro crecimiento en Dios, en amor, fe y conducta, pero también estas obras serán probadas y recibiremos recompensa de estas obras. Por ejemplo, el hecho de que yo estoy aquí enseñando la palabra del Señor, esa es una obra que en mí se ha producido mediante mi crecimiento en Dios. Esta es una obra que se ha producido. Entonces, en aquel día, cuando el Señor nos esté coronando y nos esté recompensando por nuestras acciones aquí en la tierra, aparecerá esto que yo estoy haciendo. Y de modo que, como dice la palabra del Señor, que cada obra será pasada por fuego. ¿Y qué significa? ¿Que por quién es que yo hice esta obra? ¿Será que era por Dios? ¿Para agradar a Dios? ¿En amor? ¿Que fue el fundamento era Dios? ¿O será que lo hice renegando? ¿Será que lo hice enojada? ¿Será que lo hice porque lo tenía que hacer y porque no había otra cosa que hacer? No. Cada obra, cada pequeña cosa que usted hace para Dios y demostrar las buenas obras serán probadas por el fuego. Y después de pasar por el fuego, si nuestras obras permanecen, se convertirán en piedras preciosas de recompensa para nosotros. Pero si se quemare, se van a esfumar, y eso significa que esas obras no fueron contadas por Dios. Las obras producen recompensa para nuestra vida. Entonces nuestra vida cristiana debe de florecer y debe de producir buenas obras también. Obras dignas de que demuestran el arrepentimiento que hay en nosotros por medio de Jesucristo. Y también obras de amor hacia nuestros hermanos, hacia nuestras hermanas, hacia los que nos rodean, incluso a los que son nuestros enemigos. Y esta clase ha venido a enseñarnos eso, de que la vida cristiana no solamente se basa en obtener la salvación y ahí se acabó todo, no, sino que hay más que nosotros debemos de entender, más que nosotros podemos comprender de la palabra del Señor. Y para terminar, quiero volverles a repetir esto, que no es solamente de decir y hacer una afirmación verbal donde digamos, yo soy cristiano y profeso el evangelio y ahí quedó todo. Porque las palabras corren y se quedan en vano. Cuando ustedes dicen, podemos decir, alguien nos puede decir que nos quiere, que nos tiene aprecio, pero si nunca lo demuestra, entonces nunca lo vamos a creer. Nuestras obras son fruto
y se producen mediante nuestro crecimiento en Dios, ¿verdad? En amor hacia los demás, no solamente amor hacia Dios, en la fe. Si yo profeso tener fe, pero mi conducta no apoya eso, entonces es vano. Y nuestra conducta, cómo yo me comporto. Profesamos tener fe, amor, en todo, pero tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrar que de verdad es así como nosotros lo decimos. Y con esto quiero concluir lo que es Escuela Dominical de este día. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y recordemos que el Señor siempre está con nosotros. Y que les invito a siempre seguir estudiando lo que son estas cartas, lo que son la palabra del Señor, ¿verdad? Y juntamente vamos a ir aprendiendo la palabra del Señor y nos veremos aquí hasta la próxima. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan una bonita semana. Bendiciones.